Capítulo 5. El amor imposible. Había pasado el tiempo en el pequeño pueblo de Río Negro, y aunque los días transcurrían casi iguales en su rutina de campos y ríos, en la vida de Juan habían cambiado muchas cosas. Ahora era un adolescente alto, de voz en transformación y con las manos fuertes por el trabajo constante en el campo. Aún conservaba el brillo en los ojos, el mismo que de niño había mantenido encendido en su búsqueda del oro y que ahora, en plena adolescencia, reflejaba una nueva obsesión. En la escuela, y a veces en la plaza del pueblo, Juan había notado la presencia de una muchacha que parecía venir de otro mundo, Isabel. Era bonita, con un rostro angelical y una manera de andar que hacía que todo alrededor se volviera silencioso. Para Juan, Isabel no solo era hermosa, sino también misteriosa y distante. Le parecía que, a diferencia de los otros muchachos, ella miraba más allá de lo que el pueblo tenía para ofrecer. Su manera de ver el mundo le parecía tan lejana y fascinante que no pudo evitar enamorarse. Juan, sin embargo, no era un joven que se dejara intimidar por la indiferencia. Aunque Isabel casi no se daba cuenta de su presencia, él hacía todo lo posible por sobresalir cada vez que coincidían en el mismo lugar. A veces, se colocaba en la esquina de la plaza mientras ella pasaba, tratando de atraer su atención con una sonrisa o un gesto. Otras veces, aprovechaba para estar cerca cuando ella iba al mercado con su madre, fingiendo estar ocupado en alguna tarea de su padre, como cargar sacos de granos o traer leña. Pero Isabel rara vez lo miraba. Para ella, Juan era uno más de los chicos del pueblo, un simple trabajador que no parecía tener nada de especial. Aquella actitud lo frustraba, pero al mismo tiempo lo alentaba a no rendirse. La obsesión que alguna vez tuvo por encontrar oro en el río se había convertido ahora en una obstinación por conseguir que Isabel lo mirara de otra forma, que notara su presencia y entendiera cuánto le importaba. Una tarde de verano, Juan decidió que era momento de arriesgarse. Había escuchado que Isabel solía pasar las tardes junto al río, en un lugar apartado donde pocos iban. Con la excusa de buscar leña, se acercó al sitio y la encontró sentada en una roca, observando cómo el agua clara corría suavemente entre las piedras. Para él, fue la escena más hermosa que había presenciado. El sol de la tarde iluminaba su rostro y el viento agitaba suavemente su cabello. Sin pensarlo mucho, se acercó y, con un nudo en la garganta, intentó saludarla. «Hola», Isabel dijo con voz temblorosa, pero tratando de sonar seguro. Ella levantó la vista, sorprendida. Lo miró por un instante, pero pronto volvió la mirada al río. «Hola», Juan respondió con una ligera sonrisa antes de regresar su atención al agua. Aunque fue un pequeño gesto, para Juan fue un gran logro. Era la primera vez que Isabel le sonreía, y esa sonrisa, por breve que fuera, lo llenó de valor. Se sentó a cierta distancia, sin saber qué decir, solo disfrutando de la cercanía. Los días siguientes, Juan continuó apareciendo por el mismo lugar, con la esperanza de que Isabel notara su presencia y, tal vez, le diera otra sonrisa. Aunque el amor de Isabel seguía siendo tan imposible como una pepita de oro en el río, él no podía renunciar a ella, porque en sus sueños, ella era la pieza que completaba su vida en el pueblo. La noticia de la próxima fiesta de primavera recorrió el pueblo como una ráfaga de viento cálido, llenando de entusiasmo a todos. Era una celebración tradicional que cada año daba la bienvenida a la estación, un momento en que los habitantes de Río Negro dejaban a un lado las tareas cotidianas y se reunían para disfrutar de la música, las comidas y las danzas típicas. Como siempre, la fiesta tendría lugar en la media luna, un espacio amplio y fresco cerca de la turbina de electricidad del pueblo. Allí, junto al río, el sonido del agua y el salto de agua artificial daban al lugar un aire especial y pintoresco que se transformaba en el escenario perfecto para una noche de celebración. Juan, que apenas había oído la noticia, empezó a hacer planes en su mente. Sabía que Isabel seguramente asistiría junto a su familia, y esta vez no quería que ella lo viera como un chico cualquiera del pueblo, sino como alguien que valiera la pena notar. Su primer pensamiento fue que debía conseguir una buena tenida para la ocasión. No tenía muchos trajes elegantes, y sabía que este evento era la oportunidad perfecta para que sus padres le compraran algo especial. Esa misma tarde, decidió hablar con su madre. Con una mezcla de entusiasmo y timidez, le explicó que la fiesta de primavera era importante para él y que deseaba ir vestido de forma más elegante.
Su madre lo miró con una sonrisa suave, sorprendida por el interés de su hijo en una fiesta de primavera, y comprendió que detrás de esa solicitud había algo más. ¿Es que acaso hay alguien especial a quien quieres impresionar, Juanito?, le preguntó, con un tono divertido. Juan se sonrojó y, sin querer admitirlo directamente, se limitó a asentir. Su madre, con una mirada cómplice, le prometió que haría todo lo posible para ayudarlo a conseguir un buen atuendo. Juan pasó los días siguientes imaginando cómo sería la fiesta y practicando en secreto cómo pedirle a Isabel que bailara con él, aunque estuviera rodeada de su familia. Sabía que sería un desafío, pero la sola idea de tener la oportunidad de bailar con ella hacía que todo valiera la pena. Finalmente, llegó la noche de la fiesta. Juan, vestido con su nueva tenida, se dirigió a la media luna con el corazón latiendo rápido, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero determinado. La música, el bullicio de la gente, y las luces colgadas entre los árboles daban al lugar un ambiente mágico. Y allí estaba Isabel, tan hermosa como siempre, acompañada de sus padres y algunos amigos. Respirando hondo y reuniendo valor, Juan esperó el momento adecuado y, acercándose a Isabel, la invitó a bailar con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Te gustaría bailar conmigo?, le preguntó, extendiéndole la mano. Isabel lo miró, sorprendida, y por un instante dudó. Pero finalmente, con una sonrisa ligera, aceptó. Juan, con el corazón latiendo a mil, sintió que en ese momento había logrado algo importante. Tal vez solo sería un baile, pero para él era mucho más, era la prueba de que, después de tanto tiempo, Isabel finalmente lo había notado. La noche de la fiesta había sido perfecta, casi un sueño hecho realidad para Juan. Con su traje nuevo, conseguido a pesar de los modestos recursos de su familia, se había armado de valor para invitar a Isabel a bailar, y contra todas sus expectativas, ella había aceptado. Desde el primer momento, cada paso y cada giro lo llenaban de emoción. Juan sentía que esa noche, en la media luna iluminada por las guirnaldas y al son de la música alegre, estaba viviendo un cuento que, para él, parecía sacado de una fantasía. Pero justo al final de la canción, en uno de esos giros que intentó hacer con especial gracia, el destino le jugó una mala pasada. No había notado que uno de los cordones de sus zapatos se había soltado, y en un instante de descuido, pisó el lazo y perdió el equilibrio. Todo sucedió tan rápido que, antes de poder reaccionar, se encontró cayendo de frente. Al aterrizar, se deslizó por el suelo cubierto de acerrín y barro, que se le pegó al traje, dejándolo en un estado desastroso. Aturdido, lo primero que hizo fue buscar con la mirada a Isabel, deseando ver en sus ojos algo de comprensión. Pero cuando alzó la vista, su corazón se hundió al ver que ella tenía el rostro marcado por una expresión de sorpresa que pronto se transformó en una risa contenida. Ese instante, que debía ser el más memorable de su noche, se volvió en su contra cuando las risas de Isabel se sumaron a las carcajadas de los otros asistentes que presenciaron la caída. Las risas lo envolvieron y, sintiendo una vergüenza abrumadora, se levantó torpemente. Sin pensarlo, se giró y comenzó a caminar hacia la salida, deseando desaparecer de la vista de todos lo más rápido posible. Mientras subía la cuesta, las carcajadas resonaban en sus oídos, como si cada paso en el camino hacia su casa fuera acompañado de un eco que lo atormentaba. La vergüenza lo invadía a tal punto que no podía soportar la idea de llegar a su hogar y enfrentar a sus padres, quienes probablemente le preguntarían cómo había ido la noche. Decidió detenerse en la plaza del pueblo, bajo el enorme pino que se alzaba en el centro, y se dejó caer en uno de los bancos. Allí, bajo la sombra del árbol que le ofrecía un refugio silencioso, se permitió desahogarse. Las lágrimas corrieron por su rostro, y con la vista perdida entre las ramas y el cielo oscuro, reflexionó sobre lo que había pasado. Para él, aquella noche que debía ser especial, la noche en que Isabel finalmente lo había notado, se había desmoronado en cuestión de segundos. Sentía que la suerte le había dado la espalda y que, por más que lo intentara, siempre terminaría siendo el chico común del pueblo. En ese momento, bajo el pino, lloró no solo por la vergüenza de la caída, sino por la impotencia de ver cómo sus sueños de conquistar a Isabel se desvanecían, junto con la esperanza de que, al menos por una noche, pudiera ser alguien diferente. Aquella noche, bajo el inmenso pino de la plaza y con las estrellas brillando sobre él, Juan se permitió un momento de fantasía que hacía mucho tiempo no experimentaba.
Después de la humillación en la fiesta, se le vino a la mente, casi sin querer, ese antiguo sueño de ser rico, tan poderoso e influyente que nadie se atreviera a burlarse de él. Imaginó cómo habría sido si, en lugar de un muchacho torpe y pobre, él fuera un hombre acaudalado, alguien a quien la gente admirara y temiera a partes iguales. En su mente, se veía llegando a la fiesta de primavera en un elegante carruaje, con caballos imponentes y un conductor uniformado que le abría la puerta. Vestido en un traje finísimo, reluciente, descendía con confianza y seguridad. Isabel y sus padres lo recibirían con respeto, y ella no podría quitarle los ojos de encima. La multitud a su alrededor quedaría en silencio, y si alguna vez caía o tropezaba, no faltarían manos dispuestas a levantarlo de inmediato. Era un sueño que le traía de vuelta aquel anhelo por el oro que había sentido de niño, la esperanza de que encontrar una simple piedra dorada pudiera transformar su vida. Pero la realidad lo golpeó con dureza cuando bajó la mirada y se observó a sí mismo. Su traje estaba cubierto de aserrín y barro, y ya ni siquiera era un traje nuevo. Era ropa de segunda, prendas que alguien había dejado porque le habían quedado pequeñas y que ahora, después de su caída, se veían aún más desgastadas. En ese momento, la fantasía se esfumó y volvió a ser el mismo Juan de siempre, el muchacho que vivía en una casa modesta, sin grandes lujos ni ropas elegantes. Suspirando, se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo en la plaza. Tarde o temprano tendría que volver a casa y enfrentarse a las preguntas de su madre. Sabía que, con solo verlo, ella notaría algo raro, y no tardaría en someterlo a un interrogatorio extenso para entender qué había pasado en la fiesta. Y aunque intentaba pensar en una excusa rápida, no le quedaba mucho tiempo para inventar algo convincente. Finalmente, con la cabeza baja y los pies pesados, Juan se levantó del banco y tomó el camino hacia su casa. No podía evitar sentir que, más allá de la vergüenza, una pequeña parte de él aún guardaba ese sueño de grandeza, ese anhelo de cambiar su vida y ser alguien que el pueblo recordara. Pero por ahora, solo le quedaba asumir la realidad y prepararse para las preguntas de su madre, con la esperanza de que no fueran tan duras como la risa que había dejado atrás. Al abrir la puerta de su casa, Juan apenas tuvo tiempo de entrar antes de encontrarse con la mirada severa de su madre. Ella lo examinó de arriba abajo, con el ceño fruncido y una expresión de sorpresa mezclada con desaprobación. Verlo en ese estado, con el traje sucio y desordenado, le hizo suponer de inmediato lo peor. ¿Con quién te peleaste, Juan?, le preguntó en un tono firme, casi acusador. ¿Fue con alguno de los muchachos del pueblo? ¿Qué te han hecho? Juan intentó responder, pero su madre no le daba espacio para explicar. A cada intento suyo de decir que todo había sido solo un accidente, ella lo interrumpía, insistiendo en que algún otro joven debió haberlo agredido. Ella no podía imaginar otra razón para que su hijo regresara en ese estado. Mamá. No fue una pelea, repitió Juan, intentando mantener la calma a pesar de su frustración. Solo fue un accidente. Estaba bailando y... Bueno, caí. Pero su madre, convencida de su teoría, no le prestaba atención. Para ella, la única explicación lógica era que había tenido un altercado con alguien, a pesar de sus protestas, continuaba insistiendo. Juan solo deseaba escapar de ese momento incómodo, quitarse la ropa sucia y dormir, con la esperanza de que, al despertar, todo aquello no fuera más que una pesadilla. Sin embargo, mientras su madre continuaba hablando y especulando sobre quién podría haber sido el otro involucrado en la supuesta pelea, él se dio cuenta de que ese incidente no se borraría tan fácilmente de su mente. Finalmente, logró retirarse a su cuarto y, al cerrar la puerta, se dejó caer en su cama. En silencio, repasó una y otra vez lo que había sucedido en la fiesta. Sentía el peso de la vergüenza, y la idea de enfrentar a sus compañeros en la iglesia al día siguiente le resultaba insoportable. Imaginaba las miradas burlonas y los comentarios que, sin duda, harían sobre su caída y el espectáculo que había dado sin querer. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por su ventana, abrió los ojos con la vaga esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero al mirar su traje sucio sobre una silla, comprendió que la realidad seguía ahí, tal como la había dejado la noche anterior. No tenía ánimo para salir de su habitación y mucho menos para asistir a la iglesia, donde sabía que algún amigo o compañero de escuela no perdería la oportunidad de hacer algún comentario burlón sobre el accidente.
Para Juan, aquel episodio se convirtió en una pesadilla sin fin, una situación de la que no veía escapatoria y que solo lograba fortalecer, una vez más, su deseo de encontrar una forma de cambiar su vida y dejar atrás las humillaciones y frustraciones de su realidad. A pesar de todas sus súplicas, sus padres no iban a permitir que Juan se quedara en casa. Como la mayoría de las familias del pueblo, asistían a misa religiosamente cada domingo, y faltar solo porque él no quería enfrentar a sus amigos no era una opción. Su madre insistía en que la iglesia era un compromiso sagrado y que no debían dar que hablar en el pueblo por ausentarse sin motivo. Durante el camino a la iglesia, Juan intentó persuadirlos para que se sentaran en las bancas traseras, pensando que así podría pasar desapercibido. Al menos allí, creía, evitaría algunas miradas y quizás lograría escabullirse después de la misa sin que nadie lo notara. Sus padres, aunque un poco extrañados, accedieron, pensando que solo se trataba de una preferencia pasajera. Juan se sentó en la última fila y, durante toda la ceremonia, mantuvo la cabeza baja, deseando no cruzarse con las miradas de sus compañeros. Cerraba los ojos cada vez que algún conocido pasaba cerca, esperando que la misa terminara rápido. Sin embargo, al llegar el final de la ceremonia, no todo salió como esperaba. Sus padres, como era costumbre, se quedaron a saludar a otros vecinos, intercambiando saludos y charlas sobre la semana. Juan intentó alejarse disimuladamente, pero en ese momento, escuchó risas familiares detrás de él. Allí estaban sus amigos y algunos compañeros de la escuela, quienes, al verlo, se acercaron entre risas y comentarios burlones. Uno de ellos se acercó y, con una sonrisa maliciosa, dijo: «Vaya, Juan. No sabíamos que sabías bailar tan bien, con el suelo». Otro se rió y agregó: «¿Y el traje? Se ve que le diste buen uso anoche, ¿no?». Juan intentó responder con una sonrisa forzada, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Los comentarios eran inevitables, y aunque trató de soportarlos, cada burla parecía recordarle la humillación que había sentido la noche anterior. Sabía que enfrentarse a esa situación era inevitable, pero, aún así, el dolor de su vergüenza lo golpeaba como una ola imparable. Afortunadamente, sus padres pronto se despidieron de sus amigos y fue el momento de regresar a casa. Durante el camino, Juan se sintió en silencio, deseando que aquella fuera la última vez que tuviera que revivir la caída en la fiesta. Sin embargo, una pequeña parte de él también se encendía con determinación. Algún día, de alguna manera, dejaría de ser el motivo de las risas y encontraría la forma de hacerse respetar, para que nadie se atreviera a burlarse de él nunca más.